precisamente nos vamos al rol de las Fuerzas Armadas. Se ha hablado de la configuración de un presunto delito de sedición. ¿Qué ha habido detrás? ¿Cuáles son las circunstancias en que se llevó a cabo esa llamada telefónica que hizo el presidente del Congreso al presidente del Comando Conjunto y después al comandante general de la Marina? ¿Qué es lo que pasó detrás? ¿Quiénes están detrás y cuál es el rol que han jugado y que juegan en todo esto las Fuerzas Armadas? Está con nosotros Fabricio Escajadillo, que tiene a su cargo la investigación. Presidente, ¿cómo está? Disculpe, no me contestó la pregunta como se la hice. ¿Cuál es el correlato de lo que ocurre? ¿Cómo decidió usted hacer esa primera llamada? Después, ¿qué ocurrió? Nada, absolutamente. La llamada ha sido simplemente en aras, digamos, de darle la tranquilidad. Yo tengo una amistad relativamente con Cerdán y tuvimos una comunicación casual. Y yo le dije, todo con tranquilidad, nosotros vamos a actuar de acuerdo a la Constitución. ¿Llama a Cerdán una vez que, una casualidad. Que el presidente, el jefe del Comando Conjunto... En ningún momento, yo no me he comunicado con... Es lo que dice de él. No, es mentira. Falso. ¿Cuál es la verdad entonces, congresista? Perdón, congresista, ¿la verdad cuál es? ¿Podría ser un poco más claro, congresista? ¿Sería mejor para la versión que usted defiende? Ayer sábado, 12 de septiembre, 3 de la tarde, el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, llamó a una conferencia de prensa. Se trataba de un hombre que acababa de ser acusado por sus contrincantes políticos como el acaso impulsor de un probable intento de sedición contra el propio presidente de la República, Martín Vizcarra. Y es que tras concretarse el pedido de moción de vacancia presidencial por la revelación de ciertos audios entre Vizcarra y su ex asistente Karen Roca, un artículo publicado en la web de IDL Reporteros contó una historia que ha puesto al congresista de Acción Popular por Tumbes y actual presidente del Legislativo, Manuel Merino de Lama, en la mira de la opinión pública peruana. Una historia que ha sido entendida por algunos como un intento de sedición urdido acaso contra el propio presidente de la República. Un supuesto intento teniendo a Merino de Lama a puertas de una eventual vacancia presidencial, llamando a altos mandos de nuestras Fuerzas Armadas. La comunicación sostenida con el señor almirante Cerdán ha sido estrictamente decirle que frente a la crisis que se estaba presentando en el Parlamento Nacional, que era de público conocimiento, el Congreso iba a actuar estrictamente en el marco de la Constitución política. No han habido más agregados que los que acabo de mencionar. Dos últimas preguntas, la que sigue es del periodista Fabricio Escajadillo de Latina Televisión. Tenemos la versión de IDN, básicamente por lo que han recogido sus fuentes, pero nos gustaría conocer cuál es el correlato de los hechos desde su perspectiva. Es decir, en principio, ¿qué lo llevó a hacer esa primera llamada? Luego, ante esa negativa, ¿qué más ocurrió en el ínterin que usted optó por buscar a otras autoridades del orden castrense? Lo que debería preocuparnos a todos los peruanos es cuál es esa articulación que IDL saque comunicaciones que están llegando del Ejecutivo no sé de dónde o del Ministerio Público no sé de dónde. Que este es un proceso que tiene que llevarse de acuerdo a la Constitución política. Presidente, ¿cómo está? Disculpe, no me contestó la pregunta como se la hice. ¿Cuál es el correlato de lo que ocurre? ¿Cómo decidió usted hacer esa primera llamada? Después, ¿qué ocurrió? Nada, absolutamente. La llamada ha sido simplemente en aras, digamos, de darle la tranquilidad. Yo tengo una amistad relativamente con Cerdán y tuvimos una comunicación casual. La historia de estas llamadas, que ha sido ratificada en conferencia de prensa por el propio ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, se inició luego que Manuel Merino diera una orden a su edecán. Este debía buscar a un alto mando castrense con quien, todo indica, Merino buscaba una conversación urgente antes que el Congreso admitiera la moción de vacancia presidencial. Ese alto mando era nada menos que el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general EP César Astudillo, quien estaba recorriendo la selva de Madre de Dios monitoreando acciones contra la COVID-19. Intentan comunicarse con el comandante general del Ejército, él está viajando a una diligencia, no responde las llamadas, pero
sabe perfectamente que lo está llamando el edecán del presidente del Congreso, no conversa finalmente con el intermediario de Merino, pero da cuenta a su superior de que ha habido una llamada, ha habido un intento de comunicación. Luego de esta frustrada comunicación, el general César Astudillo llamó al ministro de Defensa, Jorge Chávez, para contarle lo ocurrido, y ahí nomás habría sonado el celular de otro alto mando militar, el almirante Fernando Cerdán, comandante general de la Marina de Guerra peruana, quien recibió la llamada de quien se habría identificado como el edecán de Manuel Merino. El titular del Parlamento se comunicó con el comandante general de la Marina de Guerra del Perú para comentarle asuntos relacionados con este proceso. A quien sí contacta el edecán y posteriormente el propio presidente del Congreso es al comandante general de la Marina, a quien, según la crónica de IDL Reporteros, le dice que el Congreso va a proceder con una moción de vacancia y que todo esté tranquilo, que mantenga la tranquilidad. Y así como el general Astudillo, él informa del episodio a su jefe inmediato. El ministro de Defensa Chávez Cresta oye ahora que Merino de Lama busca a otro alto mando militar antes que el Congreso admitiera el proceso de vacancia. El mismo día que, tras ese par de llamadas, el propio Merino de Lama aparece en televisión nacional pidiendo tranquilidad a las Fuerzas Armadas en medio de esta crisis ocasionada por los audios del caso Richard Swing. Y que la población tenga la total seguridad, que las Fuerzas Armadas tengan la total seguridad, que este Congreso actuará estrictamente de acuerdo a la Constitución Política del Perú y el reglamento del Congreso. Esto es lo que lleva a que el ministro de Defensa vaya con un discurso bastante fuerte y bastante indignado. Lo vimos aquí en Latina Noticias con nuestra compañera Mónica Delta en una entrevista al ministro de Defensa. Hacer mención sobre las declaraciones no apropiadas llevadas a cabo por el presidente del Congreso referidos a las Fuerzas Armadas. ¿A qué se refiere? Que han sido que guarde tranquilidad, le ha dicho a la Fuerza Armada. Innecesarias, y como ministro de Defensa rechazo tajantemente que se mencionen a las Fuerzas Armadas en este tipo de eventos. Las Fuerzas Armadas están cumpliendo y cumplirán su rol constitucional. Entonces todos nos preguntábamos, y se lo preguntaba también esta crónica de IDL Reporteros, ¿por qué el ministro de Defensa ha salido tan indignado? Porque tiene además calificativos bastante fuertes. Mire, como ministro de Defensa vuelvo a repetir de que esas declaraciones han sido totalmente fuera de lugar e innecesarias. Bueno, había pues todo un trasfondo que eran estas llamadas a los comandantes generales. Ni bien acabada la entrevista en el noticiero 90 Central de Latina, un mensaje de chat llegó de pronto al celular del ministro Chávez Cresta. Era el ex comandante general del Ejército, Otto Gibovich, actual congresista por el mismo partido de Merino de Lama. Tras la aparición del ministro de Defensa en Latina, Gibovich lo increpó. Me llamó la atención y pensé que era una falta de respeto que él se dirija en la prensa hacia el presidente del Congreso. Entonces le escribí, igual que lo conozco, texto que sale reproducido casi igual hoy día en IDL, y más o menos el diálogo fue así. ¿Las Fuerzas Armadas no pueden ser mencionadas por el presidente del Legislativo? No lo creo. Yo mañana las mencionaré. Son de la patria. Con las disculpas del caso, mi general, el presidente del Congreso no puede llamar a los comandantes generales en este escenario crítico de nuestra nación. Las Fuerzas Armadas no son deliberantes, se rigen al orden constitucional, no son deliberantes. Las Fuerzas Armadas se deben mantener al margen de intereses o de apoyos de uno u otro lado. Tengo la obligación como ministro de proteger la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Ok, ¿a los comandantes generales? No lo he escuchado. Mi general, el presidente del Congreso ha llamado por teléfono a los comandantes generales y al jefe del Comando Conjunto en relación a ese tema. Eso no es correcto. Le digo porque ellos me han comunicado eso. Ok. De la nada no voy a solicitar el respaldo de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Entonces cuando él me dice no, porque no ha habido llamadas, no sé cuánto, y ahí yo entiendo el otro lado de la moneda y doy el caso por cerrado y ya no sirve que digan nada. Si usted fuera presidente del Congreso, ¿llamaría a alguno de sus exsubordinados, digamos? Es una hipótesis un poquito extrema, pero
te soy honesto, no es usual, pues, o sea, no tengo nada que comunicarme con ellos, ¿no? Hasta aquí la historia de aquel par de llamadas hechas por el titular del Legislativo a dos altos mandos de nuestras Fuerzas Armadas. En medio de la actual crisis política, entonces, la respuesta desde el oficialismo no se hizo esperar. ¿Hablamos de un intento de golpe de Estado, un principio de sedición contra el orden constitucional? Esa llamada, producto de su inexperiencia del señor presidente del Congreso, ha provocado en el señor Vizcarra que se victimice y haga cuestión de Estado por esta llamada. Solo es eso. Por una llamada por teléfono nadie se levanta en armas. Por donde se le mire, no es ningún delito de sedición ni nada que se le parezca. Mi posición desde el punto de vista jurídico es que no se puede seriamente no se puede ni afirmar ni negar, o sea, ninguna de las dos situaciones, si es que a priori hay una suerte de conspiración para sedición, sino que hay indicios razonables y suficientes como para que la Fiscalía de la Nación inicie una investigación. Todo este desaguisado ¿por qué estamos metidos en una crisis política que se le ha sumado a una crisis sanitaria? Por responsabilidad única y excluyente del señor Vizcarra. Y luego el error del presidente del Congreso por hacer esa llamada inoportuna, torpe, producto de su inexperiencia, podría decir. Pero eso, allí nada más. No hay ninguna infracción, ni administrativa, ni judicial, ni fiscal, ni penal, de ninguna naturaleza. Ahora, ¿qué cosa es una conspiración para sedición, para que se pueda entender? La conspiración, lo dice textualmente el artículo 349 del Código Penal, es el que toma parte en una conspiración de dos o más personas para cometer delitos de sedición. No sabemos, en conclusión, si la llamada realmente o las llamadas y las coordinaciones entre gente civil o las llamadas a ciertos efectivos militares era para que si luego se produzca la vacancia se alcen en armas. Según el derecho constitucional, como nos lo han explicado nuestros expertos, intento de sedición es un intento de alzamiento colectivo y violento contra una autoridad pública. Complot, a su vez, se entiende como la confabulación entre dos o más personas contra otro grupo de personas. Una pregunta clave: ¿lo hecho por Merino de Lama califica o no como intento de sedición o complot? Para calificarla de ese modo tendríamos que saber el contenido de las conversaciones. ¿Qué delito diría yo que podría configurar si es que logramos tener acceso al tenor de las llamadas? Yo diría que estamos hablando de una conspiración para la sedición, siempre y cuando podamos saber con exactitud cuál fue el tenor de la conversación. Por eso es que digo, lo que tenemos son hechos iniciales para que pueda iniciarse una investigación y pueda comprobarse o descartarse. Y en este escenario, llamar a las Fuerzas Armadas es más que impertinente, independientemente del contenido de la conversación o si hubo o no conversación. O sea, el intento de darle un mensaje a los generales que dirigen nuestras Fuerzas Armadas ya es un indicio de una eventual desestabilización democrática. ¿Cuál era la línea? Sí podríamos estar hablando de un posible delito de conspiración. Si el presidente Vizcarra debe o no ser vacado es algo que deberá decidirse esta semana en el Congreso y en el marco de la Constitución. Y si las llamadas de Merino configuran o no un asomo de sedición contra el mandatario cuya voz aparece en aquellos audios, es algo que la autoridad judicial deberá señalar. Pero una cosa queda clara: la Constitución se respeta y las Fuerzas Armadas no son deliberantes. Estas están subordinadas al poder constitucional y no tienen que participar ni hoy ni mañana en ningún asunto político. Presidente, ¿cómo está? Disculpe, no me contestó la pregunta como se la hice. ¿Cuál es el correlato de lo que ocurrió? ¿Cómo decidió usted hacer esa primera llamada? Después, ¿qué ocurrió? Nada, absolutamente. La llamada ha sido simplemente en aras, digamos, de darle la tranquilidad. Yo tengo una amistad relativamente con el Cerdán y tuvimos una comunicación casual. Y yo le dije,
todo con tranquilidad, nosotros vamos a actuar de acuerdo a la Constitución. Llama a Cerdán una vez ha sido una casualidad. que el presidente, el jefe del comando conjunto... En ningún momento, yo no he profundizado con... Es lo que dice de él. No, es mentira. Falso. ¿Cuál es la verdad entonces, congresista? Perdón, congresista, ¿la verdad cuál es? Podría ser un poco más claro, congresista, sería mejor para la versión que usted defiende.